Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes, señores, viernes 28 de marzo del 2025. 28 de marzo del 2025 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ya la semana que viene entramos al cuarto mes y por ahí viene la Semana Santa. Ya el primer trimestre del año se terminó. Entramos al cuarto mes. Bien, las presiones y las discusiones sobre los temas locales, el dólar, la fiebre porcina africana, la peste, ¿no? Las acusaciones mutuas, que si culpable aquel, que si el culpable son los productores, que si las autoridades. Sin embargo, el problema ahí latente y sigue expandiéndose. Por un lado, por el otro están todos los temas internacionales. Ahí la cumbre que se celebró en París con los líderes, más de 30 representantes de la coalición de países aliados, para decidir cómo iban a continuar con relación a Ucrania. Ahorita entramos en materia, ya habíamos adelantado algo en estos días pasados, pero hay siempre informaciones que deben ser analizadas y compartidas. Eso es por el lado de la defensa, de los temas que tienen que ver con la guerra de Ucrania, las relaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia. Por otro lado, en Estados Unidos sigue el escándalo del uso de la aplicación comercial Signal en relación al ataque militar que se efectuó el 15, creo que fue, o el 18, a Yemen, con un desglose de operaciones, de armamento, de equipos, de los aviones, de lo que se iba a usar, un sinnúmero de cosas que son realmente clasificadas. Y esa discusión sigue. Ha hablado el presidente Trump, que lo ha minimizado. Ha hablado el propio ministro de Defensa, que primero quiso acusar al periodista, que fue incluido inadvertidamente en un grupo donde estaban los altos funcionarios del gobierno, manejando informaciones que no eran de la incumbencia de todos ellos. Por ejemplo, ahí estaba el secretario del Tesoro, y que si son informaciones compartimentadas, como ellos le llaman, que solamente las pueden manejar aún en una misma institución personas con una autorización especial. Cuando aquellos documentos clasificados de Donald Trump, ¿se acuerdan? Y de Biden, que aparecían en los baños y en las cosas allá en Mar-a-Lago y eso, que lo sometieron, al final se cayó todo, pero se explicaban todas esas cosas, de cómo esos documentos son top secret, son clasificados, son confidenciales, y cómo no se pueden ni siquiera abrir en un lugar que no sea unas cuartos especializados a prueba de cualquier tipo de interferencia, de espionaje, etcétera. Bueno, entonces esa situación también la han tratado de minimizar los republicanos, porque no quieren enfrentar a Trump, que dijo, bueno, eso fue el asesor nacional de seguridad, su amigo Mike Wolf, pero no es así, y eso ha generado mucho revuelo. Ahorita vamos a conocer también algo de eso. Las tarifas que el presidente Trump firmó la orden ejecutiva para entrar en ejecución el día 2, ya eso es el lunes o martes, a ver cuándo. El miércoles de la semana que viene, entran en vigencia las tarifas de 25% a todos los vehículos producidos en el exterior. Hay respuesta. Ayer veía yo el discurso de Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, tiene 11, 12 días en el puesto, respondiéndole a Trump. Hay informaciones relativas a su respuesta. Canadá es un país bilingüe, o sea, en Canadá se habla oficial inglés y francés. Ottawa, Quebec, hablan en francés. Ottawa, pero Quebec es por lo pronto. Entonces él daba su discurso en español, en inglés y en francés, respondiéndole a Trump. Ahorita vamos a comentar
doña Claudia Sheinbaum también habla del tema, los Macron, los europeos analizan el impacto. Ya aquí hemos trabajado ese tema bastante, pero nunca es ocioso. Las bolsas de valores, las acciones de las empresas automotrices o que dependen de la industria automotriz de picada cayeron ayer de nuevo. Ya le había dicho yo que cuando él anunció los aranceles, General Motors había caído 7%, Ford, Stellantis 4%, pero no solamente fueron las americanas, porque estaba en que todas esas empresas tienen producción en Estados Unidos y Estados Unidos es el mayor mercado, el mayor consumidor. Cayeron las de Hyundai, la de Kia, que es la misma matriz, las empresas, las acciones de Toyota, acciones de Honda, de los europeos también, Volvo, las italianas, alemanas, BMW, Mercedes, Audi, todas las, porque es como yo les he dicho originalmente cuando se trataba de esto, que aquí esto es un desbarajuste que no le traerá beneficios a nadie. Y esos argumentos que usa Trump de que se va a llenar de dinero y que va a hacer América más rico, quitándole dinero a los otros, es falso. Esos 100.000 millones que él lo lleva en 12 años, dijo, en 10, qué sé yo en cuánto, él tirará los números que yo le dije, esos números los hizo Abbott y Costello, lo hicieron. Como decir que aquí esos números lo hicieron Raymond y Miguel en su capacidad, no de ciudadanos, sino de humoristas. Porque ellos como ciudadanos pueden ser capaces de calcular esos números mucho mejor que estos, pero no en capacidad de humoristas. Eso no es verdad. Y primero, no es verdad que las empresas que operan en márgenes, con márgenes, en competencia, la diferencia entre un monopolio y donde hay competencia, el monopolio establece los precios monopólicos y pone sus márgenes. Y por lo general, si es un monopolio, por ejemplo, natural, monopolios naturales significa que si tú haces doble inversión, entonces se encarece el servicio al usuario. Por ejemplo, los acueductos, tú no haces una línea de una tubería por aquí y otra para acá para competir, para suplirle a aquel que está allá, no. Entonces eso se llama monopolio natural. Las distribuidoras de electricidad, entonces esos valores, esos precios de esos servicios que brindan se regulan, se establecen por ley, se analizan, se estudian, se valoran y se le da una rentabilidad apropiada. Eso se calcula. La diferencia entre entonces el monopolio y la competencia es que en la competencia tú trabajas en función de la eficiencia. Y como no puedes establecer el precio y no tienes un mercado cautivo, el mercado está en libertad de elegir el producto más atractivo, de mejor calidad y el de menor precio. Por consiguiente, uno compite con el otro en función de márgenes, trato de ser más eficiente, tanto de aumentar mi productividad, reduzco los empleos improductivos, eficientizo mis procesos, uso software, cambios de aquí, me das de esto, déjame usar una planta más eficiente, déjame usar una energía más barata, hacer inversiones en energía más barata, en procesos de ahorro y conservación de energía, que mis costos se disminuyan al máximo. Yo optimizo mi producción, una curva de optimización. Yo entonces compito, uno compite por margen porque el otro está por comérseme los caramelos a mí también y el otro viene quiere comerse los caramelos míos y hay quien tiene ventajas comparativas. Por ejemplo, si aquel de allá tiene aluminio y tiene hidroeléctricas, como el caso de Canadá, entonces, porque el aluminio consume muchísima electricidad, son hornos de inducción, son hornos eléctricos para producirla. Si tú tienes que producir esa electricidad con combustibles fósiles, imagínese usted. Pero si aquel lo produce con hidroelectricidad, que le sobra el agua, el precosto de esa electricidad es prácticamente nada. Y entonces él puede producir un aluminio y yo más barato que el mío. Ya ahí hay un problema. Entonces tiene una ventaja comparativa. Se llama ventaja comparativa. Si sus puertos son más profundos, y entonces puede llegar allá un barco Pox Panama, que son de 400.000 toneladas métricas por encima,
de eso tiene una economía de escala. Un barco gigantesco de eso que tiene 3 campos de fútbol, se carga, el costo unitario de los que se te envíe por ahí es mucho menor que un barquito de 150.000 toneladas. Y así sucesivamente. Entonces son ventajas comparativas. Unos las tiene, otros no las tiene. Entonces, si yo las tengo allá, yo produzco ese producto y entonces yo soy más competitivo que cualquier otro de acá. Entonces, en lugar de yo ponerme a producir esto y me salga costoso, más costoso, se lo compro a aquel. Y lo uso para mi producto aquí, saco mi producto de aquí con ese, y así saco de allí, saco de aquí. Y así se estructura la industria automotriz. Miles de partes que se producen en diversos lugares, mano de obra barata, mano de obra especializada. Y nada de eso está contemplando el caso de Trump. Y ahí se está viendo un desbarajuste donde todos van a perder, todos van a perder. Y no habrá ganador y ese dinero que él pretende recaudar, como le decía ahorita, como es márgenes, como son márgenes, las empresas no pueden asumirlos. ¿Cómo voy a asumir yo el 25% de un vehículo que cuesta 30,000? Dígame, ¿eso cómo? ¿Cuántos son? $7,500. Entonces, que lo va a asumir el productor, vamos a decir, Hyundai de Corea, va a pagarle esos 7,000 a la aduana. No, esos $7,500, ¿sabe quién lo va a pagar? El consumidor que quiera comprar ese Hyundai, esa Kia Sportage, esa Kia Sorrento, Santa Fe, qué sé yo qué, lo va a tener que pagar el consumidor. Y los carros y los vehículos van a aumentar en promedio entre $4,000 y $12,000 por ese arancel que le está poniendo de 25% a todos los que no se ha producido en Estados Unidos, según calculan las empresas especializadas. Pero además, ayer le decía que ya él había establecido un 25% al acero y al aluminio. ¿Y de qué se hacen esos vehículos? Lo fundamental es aluminio y acero. Y el 50% de las partes de esos vehículos, ¿cuántos millones eran? Ayer dije yo lo que se producía en Estados Unidos. El 50% de las partes se producen en el exterior. Y a veces hay partes, electroparte, motor, transmisión, etcétera, que van y cruzan la frontera de un lado para el otro, de aquí para allá y de allá para acá, hasta 8 veces. Hasta 8 veces. Imagínense. Entonces, ese desbarajuste, al final del día, porque él quiere buscar un dinero, lo va a poner el consumidor norteamericano. Y no es nada como lo está vendiendo, y no es verdad que va a recaudar ese 600,000 millones de dólares, ni ese trillón. Y si los recaudare, que tampoco es así, porque tú le pones, aumentar los precios y cae la demanda. Se vende menos. ¿Por qué usted cree que la tienda ponen en Black Friday especiales y bajan los precios para que se venda más? Para motivar a los consumidores, pero si los precios los suben, ¿qué usted cree que pasaría si en el Black Friday las empresas, en lugar de bajarle 25% y hacer promoción, dice ahora le subimos 10% a los productos para que usted compre en el Black Friday? No venden nada, venden menos que un martes. Entonces, eso lo va a pagar el consumidor, los consumidores de los países que le impongan esas tarifas, porque entonces los otros países están obligados a poner tarifas para penalizar a aquel, para que aquel le quite la suya, para tú me das y yo te tengo que dar, porque no me pueda quedar de brazos cruzados. Pero hay correlaciones que se dan, ahorita lo vamos a analizar, básicamente como lo que le estaba diciendo. Si yo tengo dotación de recursos, si yo tengo minerales, si yo tengo energía barata y tengo los minerales, yo produzco eso. Entonces no hay manera de que tú, que no lo tienes, y de tú, que no tienes esas condiciones, puedas producir ese mismo producto más barato que yo. Y obviamente de ahí no vas a competir. Y lo que está haciendo un desbarajuste que no va a beneficiar a nadie. Y va a perjudicar a quién, a los productores, por un lado, que van a vender menos, van a tener menos rentabilidad, van a tener que despedir empleados, van a tener que cerrar líneas de producción, y al consumidor, que va a tener que pagar más, va a tener menos oferta, va a ser más caros los productos, y obviamente
eso genera inflación de manera general. Ahí no va a ganar nadie, nadie va a ganar. Lo advertían los economistas, lo advertían los especialistas, pero Trump y su caravana siguen en sus 13. Vamos ahorita a entrar en los detalles de... Ahí les hacía el análisis más o menos que económico. Ahorita, ¿qué dice Macron? ¿Qué dice la Sheinbaum? ¿Qué dicen el impacto que va a tener en Europa? En todo caso, en el mundo entero. Les decía como las bolsas de picada andan en el sentido de los automotrices. Bien, el caso ese del tema del uso de la aplicación comercial Signal para informar de esa cuestión, que se la publicó el periódico porque lo querían minimizar y decir que no era eso, que sí, ok, lo han publicado, ha tenido mayores repercusión, aunque los senadores y los diputados republicanos han querido minimizarlo siguiendo, pues no se atreven a enfrentar a Trump, lo tienen un miedo enorme. La cosa no se ha quedado ahí. Ya 2 senadores, un republicano y un demócrata, que es importante, pidieron que se haga una investigación. El republicano y el demócrata de mayor nivel en el Comité de Servicios Armados del Senado, que ellos tienen áreas especializadas. El senador Roger Wicker, republicano del comité, y el senador Jack Reed, que es la figura líder de los demócratas, firmaron una carta dirigida al inspector general interino del Departamento de Defensa sobre el uso de redes no clasificadas. Compartir información clasificada que pudieron haber puesto en peligro a los copilotos que fueron a bombardear, porque si aquel la interfiere y la ve y dice, vienen a las 12:45, ¿por dónde que puede venir? Oh, pero por aquí. Monto todos mis cohetes y mis misiles para ahí para esperarte. Entonces no hay sorpresa. Dice Trump que no ha habido información clasificada, los demócratas que fue una violación imprudente, dice Mark Kelly que fue piloto, aviador, de astronauta, senador actual por Arizona. Esto puso a los pilotos en riesgo debido a negligencia y descuido. Y dice que si se tratara de un oficial del ejército, de cualquier nivel, o un oficial de inteligencia, o lo que fuera del Departamento de Defensa, del Pentágono militar, ya lo hubieran votado hace rato. Pero al señor Pete Hegseth, que tuvo muchos problemas para nominarlo, es un alicate de Trump, de los de Fox, no hay manera. Y ante esa situación, ahora le sometieron eso. Han pedido su destitución, pero Trump lo minimiza y ha caído en manos de un juez, porque es una violación a los estatutos de la ley de espionaje, porque definitivamente era información de un ataque. Si no era un plan de guerra, por lo menos es información súper sensitiva, y si esa no es información clasificada, ¿qué es lo que puede ser clasificada? Entonces, esas cosas hay que guardarlas, no se pueden borrar. Sin embargo, esa aplicación comercial como WhatsApp automáticamente se borra para que no queden rastros. Y ya un juez ordenó, y eso ha incomodado a Trump, porque el mismo juez que le cayó, hubo un comité de qué sé yo, qué oversight, de un grupo, American Oversight, sometió a un tribunal y se rifó y cayó en manos del juez que le prohibió a Trump la repatriación de los venezolanos y del grupo de gente aquella que mandaron para Salvador, que hay un lío armado ahí. Le ha caído en manos de este juez. Y ya Trump dice que es vergonzoso que a ese juez le hayan asignado el caso. No se lo asignaron, le cae porque es como una lotería. Entonces dice, no hay forma de que un republicano gane antes de él. Entonces, porque ya él emitió una orden, ellos no pueden, tienen que mantener el récord de lo que sucedió, de lo que se decía ahí, y ahí habrá una investigación. Ahora se está tratando de minimizar, pero eso no se va a quedar ahí. Eso es con ese tema de los que se está llamando en Estados Unidos el Signal Gate. Signal es la señal, como WhatsApp. Vamos, si hubiera sido por WhatsApp, WhatsApp Gate. El Signal Gate ha tenido repercusiones con los aliados. Ya las informaciones de inteligencia no lo van a decir, se comenta. Es si se la van a dar a esta gente que no tienen ningún cuidado, ponen en peligro la seguridad de esos otros países aliados, más la conducta que está teniendo esa gente de oficiales del gobierno de Trump,
además con el gobierno de Putin. Entonces, yéndonos a lo de los aranceles, Canadá dice que va a tomar represalias comerciales. Hoy se reúne Mark Carney con sus oficiales de los diferentes provincias. Se van a adaptar represalias comerciales que tendrán un máximo impacto en los Estados Unidos y minimizar el impacto de ellas que se van a establecer en los ciudadanos canadienses. Ya les habíamos dicho, Canadá ha estado muy fuerte, sacando productos de las estanterías, de productos americanos de las estanterías. Dice que el presidente lo contactó, que van a tener un diálogo, pero le dijo que le va a plantear muy claramente que tiene que haber la cooperación, que la solución a esto es la cooperación y el respeto mutuo, porque él sigue hablando del Estado 51. Y a Trudeau lo irrespetaba llamándolo el gobernador. A Mark Carney no se lo va a aceptar. Ya Mark Carney lo ha puesto en su puesto varias veces. Dice, rechazo cualquier intento de debilitar a Canadá, de agotarnos, de rompernos para que Estados Unidos se convierta en nuestro dueño. Eso nunca pasará. Dice que la relación de los Estados Unidos pasada ha dejado a Estados Unidos de ser un socio confiable. Y Canadá planteará una amplia renegociación de todas sus relaciones con el país vecino para cortar la dependencia. La vieja relación que teníamos, basada en la profundización de la integración, es cosa del pasado. De seguridad y cooperación militar se ha acabado. Le dije ayer que Trump amenazó a la Unión Europea y a Canadá que si se unían en contra de Estados Unidos para enfrentarlo, porque él le da las patadas y no quiere que se defiendan. Le dijo él, rechazó la amenaza, que tomaba nota de la declaración del presidente americano, pero que no le hacía caso. Somos una nación soberana, tomaremos nuestras propias decisiones. Nosotros elegimos nuestros propios aliados. Más claro ni el agua. Todo eso lo ha provocado Trump, que ayer hablaba de que va a hacer lo que haya que hacer para quedarse con Groenlandia, siendo Groenlandia parte de Dinamarca, un país aliado de la OTAN, y ya ustedes saben qué cosa, cómo está ese señor. Por otro lado, entonces, las ciudades más afectadas de las decisiones que tome Canadá son las ciudades justamente donde ganó Trump. Oigan esto, San Antonio, Texas y Detroit. Yo estuve en San Antonio, Texas, la cantidad de fábricas que hay ahí, eso es enorme. San Antonio, Texas y Detroit encabezan una lista de 41 áreas que ya Canadá había analizado porque ellos le van a afectar, a poner restricciones a los productos que vienen de esos estados rojos donde ganó Trump, para que le presionen, para que vean políticamente el daño. Por ejemplo, miren ustedes si la cosa está complicada. Había nominado a una diputada, representante, como se llama allá, Stefanik, para las Naciones Unidas, su embajadora ante las Naciones Unidas. Resulta que ellos en el Cámara de Representantes están muy pegaditos en cuanto a los demócratas y a los republicanos. Y ayer perdieron un puesto en unas elecciones que hubo, de esas que van habiendo en Estados Unidos, adelantadas así, en un estado, en Florida creo que fue donde ganó el demócrata. Entonces se ha cerrado más el margen y están teniendo muchas dificultades. Y si ella salía para las Naciones Unidas, se iba a cerrar mucho más el margen. Y Trump tuvo que retirarla de la nominación para no perder ese puesto. Ya había celebrado, liquidado a sus empleados, había hecho su fiesta de despedida y todas sus cosas, y era la líder como speaker de los republicanos. Ahora se ha quedado sin pito y sin flauta y no tiene que volver para atrás porque la necesita Trump. Fíjense cómo están las cosas. Va a hacer un daño a todo el mundo, desperdiciar decenas de miles de empleos a ambos lados de la frontera. La mitad de las exportaciones de San Antonio, Texas, en el sector aeroespacial, automotriz y energético, van a Canadá, oigan. Y todas esas exportaciones aeroespacial, automotriz y energética van a ser penalizadas. El 40% de lo que exporta Detroit pasa del sector automotriz y va a Canadá, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, estado donde ganó Trump, Milwaukee, Pittsburgh, Kansas City, Missouri, Louisville, Kentucky, Nashville, Tennessee, Columbus, Ohio, Chicago y Cleveland. Todos esos países, esos estados van a ser afectados por las decisiones que va a tomar Canadá. En el caso de México, el dolor será mucho más severo porque es menos lo que Estados Unidos exporta
a esos países en términos de comercio. Pero por eso dice la Sheinbaum, Claudia, la presidenta, que ellos están tratando de negociar un trato preferente. Ellos se han manejado muy delicadamente. Canadá no, porque con Canadá ha habido hasta el respeto. México dice que trata de buscar un trato preferente. ¿En qué consiste? Que el 3 de abril, después que anuncien, porque tampoco se sabe en qué consisten las medidas reales con Trump, el 12 que lo van a anunciar, el 3 van a responder. Pero dice que están buscando que al final México tenga un mejor precio que cualquier otro país que venda en los Estados Unidos. O sea, que si le ponen aranceles, ellos van a tener que aguantarlos, pero al final lo paga el consumidor americano, no va a ser ni México ni nada. Lo único que eso afecta a la producción de esas empresas. Que el objetivo de Trump supuestamente es llevar esas empresas a los Estados Unidos, pero como les decía, están tan interrelacionadas las cadenas de producción que eso no va a dar resultado. Eso ni se logra en 3, 4 años, ni se toman decisiones así porque tú pusiste ese arancel, porque mañana viene otro y lo quita. Así como lo estás poniendo tú con decretos, violando todos los acuerdos comerciales, mañana llega otro y dice, no, esto hay que volver las cosas en su lugar. Pero no va a durar ahí por toda la vida. Entonces, eso es lo que está tratando México, porque la industria automotriz mexicana es 5% del producto, del Producto Interno Bruto. Es un 5% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos hablando que el 4% del PIB va a educación. Imagínense ustedes, solamente esa industria representa el 5% del Producto Interno Bruto y el 32% de las exportaciones totales. 3.9 millones de vehículos se fabricaron en México y el 87%, casi el 90%, se exportan a los Estados Unidos, porque General Motors, Stellantis, Ford, Hyundai, las chinas tienen sus plantas maquiladoras allá y de ahí venden a los Estados Unidos. Dicen ellos que esperan un descuento en la aplicación del arancel, o sea que no le pongan lo que le van a poner a los otros. Pero como les decía, entre Canadá y México, el 50% de las partes de los automóviles que se producen en Estados Unidos se producen en México y Canadá. Y eso pasa también con las otras compañías europeas. Eso es en el caso de México. Europa critica y Canadá. Europa critica los aranceles, dice que pone en riesgo económico a ambos continentes, que eso va a cargar a los consumidores, ya lo hemos dicho, va a perjudicar a los fabricantes de automotrices de un lado y del otro. Porque las cadenas de suministro globales están muy interrelacionadas. La industria automotriz europea exportó 56 mil millones de euros a Estados Unidos. El 24% de las exportaciones de Alemania y el 30% de las de Italia van a Estados Unidos. Van a ser muy afectados. Se prevé una disminución entre el 7 y el 6%, de las 7 de las alemanas y un 6.6 de las italianas, que ya venían con problemas. Estados Unidos solamente exporta un 2% de sus vehículos, porque el problema, y Trump dice, ellos no nos compran a nosotros, pero entre un Mercedes-Benz y un Ford, un Audi, un Volvo, ¿qué tú puedes ponerle al lado? Al americano le gusta. Antes esos vehículos grandes, ¿por qué los americanos compran Honda, esos CRV, esas Honda, todos esos vehículos chulísimos? No compiten. Entonces te quiere que a la brava, que a la mala, y ellos obviamente se van a instalar pero el problema de los costos no se va a solucionar de esa manera. Entonces el hombre está armando un lío, dice Macron que espera que se reconsideren los aranceles, lo mismo, todo lo que dice Europa. Pero hace estos análisis, Macron, el de Francia, estimó inoportuno imponer nuevos aranceles justo cuando la Europa está gastando más en defensa para no depender de Washington, que es una de las presiones de Trump. Dice, hay una cierta paradoja. Si la geopolítica del momento se trata de decir que se graba a México, Canadá y a los europeos y no se hace nada con el resto, no he comprendido el orden de las cosas. ¿Cómo es que a tus amigos, a tus aliados, es que tú les entras a patada? No es una buena idea económica, no es una buena idea política. Y las bolsas en el suelo, las bolsas de valores. Entonces, por otro lado, en el tema de Ucrania y Rusia, Macron también, que estaban Keir Starmer
y los otros 30 líderes reunidos con Zelensky en París, acordaron seguir dándole la ayuda a Ucrania, que se va a una fuerza propuesta de seguridad, una vez se llegue a algún acuerdo, que no van a estar, están los militares de todos esos países planificando cómo es que hay que darle a Ucrania para que sea una disuasiva para Rusia, toda la gama de capacidad militar europea, aviones, tanques, tropas, inteligencia y logística, que es una de las debilidades que tiene Europa, porque depende mucho de la inteligencia y la logística satelital de los Estados Unidos. Dice que Europa sabe cómo defenderse y debemos demostrarlo, dijo Vladimir Zelensky. Ahora Putin, que siempre dice que sí, pero en definitiva por debajo es que no, quiere que le quiten las sanciones. Yo le decía, Europa no le va a aceptar eso. Ahí está, Europa dijo, para nada. Las sanciones se las quitemos cuando se retire de Ucrania. Estados Unidos podrá hacer lo que quiera con las sanciones que le puso, pero Europa no se las va a quitar. Al contrario, dice que le van a poner más sanciones y entonces van a armar mucho más a Ucrania para que tenga una posición de fuerza para la negociación. ¿Sabe lo que está pidiendo ahora Putin? Que quería que le levanten las sanciones. Él pide ahora que en Ucrania tiene que haber un gobierno provisional transitorio, no Zelensky. O sea, él manda en Rusia y quiere mandar en Ucrania, como hace, por ejemplo, en Bielorrusia. Obviamente a él lo van a mandar a freír tusa, porque él no quiere que haya negociación. Lo que pasa es que le está comiendo los caramelos a Trump, está jugando con Trump, que ayer por lo menos reconoció que él también en sus negociaciones hacía eso que está haciendo Putin, como arrastrar los pies, como buscar excusa y poner presión y discutir una cosa por aquí, otra por allí, para no llegar al meollo y presionar al otro. Ya por lo menos parece ser que Trump se ha dado cuenta, que Trump parece que con su ego y su premio Nobel que quiere ganarse a costa de entregar Ucrania por pedazos, pero Ucrania ni se va a aceptar eso, ni la Unión Europea, por suerte, tampoco lo va a aceptar. Pero esa es la última que acabo de ver de Putin, de que tiene que haber un de Naciones Unidas, donde él tiene control, y Trump en el Consejo de Seguridad, de que un gobierno transitorio, un hombre que viola la frontera de un país, que los condena a las Naciones Unidas, que agrede, que ha destruido ese país, que tiene que pagar la compensación por la destrucción que ha hecho ese país, debieran confiscarle los 300.000 millones de dólares que tiene la Unión Europea, que no sé por qué no lo han hecho todavía, y oigan con lo que sale ahora, porque él no tiene interés. Mientras tanto, los ucranianos siguen bombardeándole, ahí le explotaron una estación de transferencia de combustibles en Shusha, una ciudad importante que para mandar a Europa, de los pocos que están mandando aún, pero esa es la situación. Siempre busca un pretexto, pero parece ser que ya por lo menos Trump, ante tanta desfachatez y ante tan descaro, porque Trump le entregó todo antes de empezar ni siquiera a sentarse a la mesa. Le dijo a Zelensky, usted no tiene las cartas. Digo yo, ¿cómo la va a tener si el que la reparte eres tú y se la está dando a él? No va a entrar a la OTAN, no va a poder recuperar los territorios, no vamos a poner tropas en el terreno. Tiene que haber elecciones, dijo, porque Zelensky era un dictador y que se negó a decir que Rusia había invadido a Ucrania. Y Naciones Unidas votó con Corea del Norte y con Rusia. ¿Se acuerdan? Y votó una resolución donde no hablaba de la integridad territorial, que todo el mundo votó eso y él mandó otra. O sea, óyeme, tiene 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es lo que es? Gracias a Dios que la Unión Europea se ha enrocado y se ha cerrado a banda y dijo, no, así no es. Así no es, señor Trump. Así no es, señor Putin. Y destinaron 800.000 millones de euros para defensa, y de ahí ayer 2.000 millones ahí de una vez a Ucrania, y Noruega y Dinamarca, países ricos, están disponiendo recursos importantes para apoyar en todo lo que haya que apoyar a Ucrania para que pueda defenderse de Rusia, porque ellos saben, hoy por ti, mañana por mí. Cuando tú ves la baroja de tu vecino ardiendo, tienes que poner las tuyas en remojo. Por algo, Polonia está metiendo el 4.5, creo que es del Producto Interno Bruto en defensa. ¿Por qué? Porque Polonia, Rusia le ha invadido muchísimas veces. Y los países del Báltico también, chiquititos, tienen que meter mucho en defensa. Y ser fuerte como es Finlandia, que ahora es nuevo miembro de la OTAN.
Vamos a seguir en eso, pero eso es lo que hay a nivel internacional y miren cómo todo eso también impacta en nosotros, Vamos a una pausa, estamos en Economía y Mercado, venimos en breve.